Sonko ibizuk zauti warmikan. Sonko ibi ishkaihuaskanku. Esto es Carne de Máquina. Luchas, informaciones y cultura del mundo de los y las trabajadoras. ¡Amo ser el topper dentro del Estado! Soy el que destruye el Estado desde adentro. Es como estar infiltrado en las filas enemigas. Digamos, yo vengo de un futuro apocalíptico para evitarlo. Algo así como la historia de Terminator. Bueno, de hecho, Schwarzenegger es libertario. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Carne de Máquina, un programa hecho en cortinas por Lito y Flor, con la columna de opinión de nuestro compañero y amigo Raúl, y como siempre, quien les habla, Sebastián Díaz Infante. Pero no me encuentro solo, me encuentro con mi compañero y amigo, el Tano. Hola Tanito, ¿cómo estás? Hola Seba querido, ¿cómo va la vida? Soy el Tano, Omar Rombolá, y junto a Sebastián Díaz Infante y todo un equipo hacemos este programa que se llama Carne de Máquina, un ciclo de laburantes para laburantes que sale los domingos por streaming en Radio Semilla de 11 a 13 con una retransmisión los miércoles de 22 a 0 o podés encontrarnos en nuestras redes sociales de Facebook y de YouTube. ¿Cómo andamos, Seba? ¿Cómo va la vida? Acá estamos, Tanito, como todos los laburantes, luchándola, peleándola, sabiendo que no nos alcanza la guita, todo aumenta, todo está cada vez peor. En un gobierno que ataca cada vez más al laburante, como hablábamos la semana pasada, que hablamos de los jubilados. Esta semana tuvieron una gran represión acá en el puente Pueyrredón, donde no lo dejaron manifestarse, donde se están cagando de hambre, la están pasando muy mal, la estamos pasando muy mal, y sabemos que este gobierno vino por eso y va por todo. Somos muy reiterativos tal vez en lo que decimos, pero es una triste realidad. Sobre todo porque es la política continua de este gobierno, ¿no? El ajuste sobre la clase trabajadora y el pueblo pobre y avanzar sobre derechos, ¿no? En ese sentido, en este programa vamos a centrar sobre el tema de la ley bases. La ley bases vistas desde distintos ángulos. Estuvimos participando de una charla que se dio en la Facultad de Agronomía el jueves pasado, donde estuvieron una serie de compañeros explicando distintos aspectos de la ley bases. Cada uno con su mirada y explicando a dónde va a afectar que va a afectar a los laburantes, que va a golpear al trabajador, a los derechos adquiridos. Eso estuvieron hablando los distintos compañeros, exponiendo lo que va a hacer esta ley base, esta catastrófica ley base. Exactamente, desde el ángulo del derecho estuvo Guillermo Pérez Crespo y luego también desde una mirada desde la educación, Matías Blaustein, y desde lo socioambiental, desde la afectación que va a tener sobre todo el tema ambiental y el agronegocio, Guillermo Folgueras. Tenemos un montón de material, tenemos la charla de estos compañeros. Me parece, Tano, que tendríamos que ya arrancar con el programa. Dale, Seba, vamos las bandas. Sonko iuntas kanchu, sonko iuntas kanchu, sonko ibi ishkon marcas kanku. Estás escuchando Carne de Máquina. Luchas, informaciones y cultura del mundo de los y las trabajadoras. Sonko iuntas kanchu, sonko iuntas kanchu, mana, sonko iuntas mana. Estamos en tiempo de siembra. Plantá tus ideas. Plantá tu música. Plantá tus palabras. Plantá tus sonidos. Plantate. Radio Semilla.
lo que veo yo aquí es sufrimiento. 5 de la mañana, frío, reloj, sueño, cansancio, asqueo. Somos gente pacífica y queremos vivir en paz, pero en paz solo se puede vivir cuando se vive en igualdad. Cuando se te condena al hambre, se acaba la paz. Hoy, hasta aquí llegó nuestra manifestación pacífica. Ya no tiene que fajar desde que ya está en la lucha y el piquete no es hogar. Piquetera, piquetera, cortando tu vida entera porque con obedecer ya no alcanza. Gracias. Bueno, hola a todos y a todas. A mí me toca un doble desafío. Voy a poner cronómetro. Igual te pido por las dudas, si me distraigo, que me avises 5 minutos antes, como para ir cerrando. Esto funciona, no funciona. Bueno, no importa, avisarme 5 minutos antes. Va a ser más fácil. A mí me toca un doble desafío porque el habitual es que las charlas sobre temas legales son recontra aburridísimas, deprimentes en sí, por áridas, pero a esto se le suma, en esta ocasión, que además voy a ser probablemente portador de malas noticias. Voy a llevar hacia ustedes una cantidad de comentarios que son bastante negros en cuanto a la realidad de los trabajadores y al futuro inmediato que nos toca atravesar, ¿no? Igual no creo que mis compañeros de panel den muchas mejores noticias que yo, pero bueno, no sé, cada uno sabrá que lo que va a decir. En el caso del derecho al trabajo, realmente estamos ante una situación muy difícil, muy preocupante. Yo quiero aclarar 2 o 3 cosas primero antes de entrar en algunos puntos de la ley. Primero, que esto lo podemos tomar como una fotografía o como una película. Si lo tomamos como una película, esto es un proceso largo, que viene de hace varias décadas y que tiene fluctuaciones, pero que no se interrumpió jamás. Las fluctuaciones siguen y en general vamos perdiendo derechos, y hay algunos momentos en que por eso queda como congelado o que la pérdida es muy leve y después se vuelve a agudizar. Por ejemplo, para dar una idea, esta ley, este proyecto de ley bases, reflota un intento patronal de dividir a los trabajadores que apareció en la discusión del nuevo Código Civil y Comercial hace unos 10 años atrás, más o menos, no me acuerdo el año, pero ese Código Civil y Comercial se sancionó, tenía un capítulo que apuntaba contra los trabajadores, era un proyecto de un grupo de abogados especialistas dirigido por Lorenzetti, que era en su momento presidente de la Corte, era el juez de la Corte, y apuntó hacia los trabajadores, contra los trabajadores, pero no pudo avanzar y no pudo conseguir que los jueces hicieran eco del intento ese. Después lo voy a comentar más en detalle. Y ahora reflota con esta ley donde se refiere exactamente a esa reforma del Código Civil y Comercial, buscando la manera de imponerla ahora sí en el terreno de la práctica. Por eso digo que esto es una película, porque se vienen dando en distintas ocasiones los intentos estos de precarizar las condiciones de trabajo. Y además, otra cuestión que vale la pena señalar es que si bien pareciera que ahora hubo un decreto de necesidad de urgencia que murió y una ley base que está en discusión y que recupera parte de ese decreto, en realidad esto no es tan así, porque el decreto sigue vivo. Está suspendido y ni siquiera nadie sabe con claridad dónde y en qué condiciones está suspendido, porque hay tribunales en provincia de Buenos Aires y en otras provincias que dicen, bueno, el decreto, la parte laboral fue suspendido, su aplicación fue suspendida por un fallo de la Cámara Nacional de Apelación de Trabajo, más de uno, pero que está en Capital Federal. Y entonces esa Cámara tiene competencia para los casos que sean nacionales,
y no los casos provinciales. Entonces hay toda una discusión. Hay tribunales de provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que consideran que el decreto de necesidad de urgencia sigue vigente, que no hay ninguna suspensión del capítulo laboral, para nada. Por eso digo que en realidad el debate es un poquito más complicado. El decreto fue el primer intento por parte de este gobierno y muy mal redactado al punto que tenía errores muy serios de técnica legislativa, y se notaba que, sobre todo en los temas de derecho colectivo, de los temas sindicales, que estaba hecho por abogados de empresa que no conocían mucho lo que es la parte sindical. Entonces había errores muy evidentes. Por ejemplo, cuando se intentó en el decreto condicionar las asambleas, mezclando lo que eran las asambleas de trabajadores en los lugares de trabajo con las asambleas institucionales de un sindicato, por ejemplo, para aprobar el estatuto, reforma estatutaria o para aprobar memoria y balance, que son dos cosas muy diferentes, se rigen en forma diferente, y el decreto mezcló todo. Un desastre, muy mal hecho. Pero más allá de estas cuestiones anecdóticas, lo que sí es cierto que hay un hilo conductor de lo que más o menos se consideró que podía avanzar del decreto, se lo volcó ahora en este proyecto de ley de bases, y que viene aparentemente con bastante fuerza como para poder, habrá que ver. Yo leí varios dictámenes y redacciones que se fueron quedando de lado, se fueron modificando, ya no sé cuál va a ser la definitiva, pero bueno, esta es la realidad que tenemos que enfrentar ahora. ¿Cuáles son los puntos centrales? El decreto tenía muchos artículos, la ley de bases también, y yo voy a tocar algunos porque me parece que son los más importantes, y que tienen que ver con debilitar la fuerza colectiva de los trabajadores. Esto ha sido el esquema nodal, básico, esencial de ambos proyectos, decreto y ley de bases. ¿Dónde se puede ver esto en la práctica? Uno de los ejemplos más claros, y que si llega a quedar aprobado va a ser muy duro y va a dar lugar a grandes conflictos judiciales, pero va a debilitar la organización de los trabajadores, sobre todo en la base, es la introducción de un artículo, el 245 bis, donde se sanciona, se castiga el despido discriminatorio de trabajadores. Uno dice, bueno, bárbaro. No, bárbaro no, porque lo que se hace es establecer que si un trabajador es despedido discriminatoriamente por varios temas, pero entre ellos el más común es por su actividad sindical, le corresponderá un agravamiento a la indemnización por despido equivalente al 50% a la indemnización común, y en casos muy graves al 100%. Y el último párrafo deja en claro que ese trabajador no podrá reclamar la reinstalación en su puesto de trabajo. O sea que no es en realidad este artículo un castigo al despido discriminatorio, sino es la habilitación y el permiso a los empleadores para que despidan discriminatoriamente a los activistas sindicales. Entonces, esto es muy grave porque en las últimas décadas, en un proceso que no es tan lejano, se fue imponiendo a la justicia con mucho esfuerzo la posibilidad de conseguir la reinstalación de compañeros que habían sido despedidos por su actividad sindical. Y hoy esto significaría un retroceso enorme. Con cuestiones curiosas, porque por ejemplo el agravamiento indemnizatorio es de la indemnización por despido, que se mide por antigüedad del trabajador, con lo cual se va a medir la indemnización por discriminación en base a la antigüedad del trabajador, que no tiene nada que ver. Es un disparate, mezclar una cosa con otra que son totalmente ajenas. Esto, por supuesto, genera varias interrogantes. Por ejemplo, la ley antidiscriminatoria, la 23.592, sigue vigente, con lo cual todos los ciudadanos de este país, menos la gente que trabaja, va a poder reclamar que se anule un acto de discriminación contra ellos. Los trabajadores no van a poder reclamar el despido contra la nulidad del despido discriminatorio. O sea que la ley va a quedar
cortada, porque esta nueva ley le seccionaría una parte de la misma, que sería la del despido discriminatorio. Esto está contradictorio, que a su vez ese trabajador discriminado, si no fue despedido, pero por ejemplo fue trasladado a otro puesto de trabajo, podría pedir la nulidad de ese acto discriminatorio, pero no la nulidad del despido. Que este ha sido un viejo reclamo de los grandes grupos económicos, terminar con las restauraciones de activistas sindicales y de algunos dirigentes sindicales también. Pero bueno, 5, gracias. Entonces, este es un problema, y quiero dejar en claro que esto va a abrir una discusión, acá no se cierra, porque se podrá reclamar la inconstitucionalidad de esta ley en ese aspecto. Otro punto, que también lo voy a pasar lo más rápido posible, es el intento de dividir, permitiendo que el empleador, por ejemplo, en la actualidad, si una empresa fantasma o una agencia de servicios eventuales contrataba a un trabajador para trabajar en X empresa, la ley consideraba y la justicia disponía así que ese trabajador en realidad era trabajador de la empresa donde estaba prestando servicios. Bueno, esto se anula con la ley y dice claramente que el trabajador es dependiente de quien lo contrató, aunque preste servicios para otro. Esto facilita la multiplicación de contrataciones, tercerizaciones y división de los trabajadores de una manera preocupante, porque un mismo empleador en su establecimiento puede llegar a tener 10, 20, 30 contratistas, cuyos trabajadores todos sean trabajadores del contratista y no del principal, no de la empresa usuaria. Entonces, esta es una manera de dividir a los trabajadores, porque cada uno de esos trabajadores, de cada uno de esos contratistas, va a tener probablemente distinto convenio colectivo. No importa que trabajen en la empresa principal, porque no es el convenio de la empresa, sino el convenio que se le aplica a su empleador. Y esto puede fragmentarse en numerosas empresas. Entonces, esto lleva a la división de los trabajadores. Por otro lado, yo lo voy a pasar muy rápidamente, después pueden salir preguntas. Hay otra norma en este proyecto de ley que suprime todas las sanciones a el trabajo negro, el trabajo mal registrado, el trabajo deficientemente registrado, de manera de permitir que esto se siga haciendo y hasta que se profundice, porque ahora había multas importantes en algunos casos, y que pueda generarse una realidad dentro del mismo establecimiento de, por supuesto, toda la división de distintos contratistas y a su vez trabajadores que estén en negro, trabajadores que estén como monotributistas irregularmente, trabajadores que estén en empresas fantasmas irregularmente, que no hay posibilidad de la sanción que existía hasta ahora, o que existe hasta ahora, y que probablemente sea suprimida si se aprueba la ley. Otra división que se intenta poner en los trabajadores en el mismo sentido es aquella que establece que yo puedo, como emprendedor, que es la palabra que está de moda hace unos años, contratar hasta 3 trabajadores que no van a ser trabajadores, van a ser autónomos y van a depender en la realidad de mí, que les voy a pagar un salario que no va a ser salario y que no voy a estar obligado a un montón de cuestiones. Después el decreto reglamentario que tenga esta ley dirá a qué estaré obligado o no, pero yo puedo tener 3 trabajadores a los cuales no se les reconozca la relación de dependencia, lo que facilita que en una misma empresa, que vuelva a tocar el tema de un establecimiento, pueda haber 2, 3, 4 contratistas que van a ser emprendedores, que van a tener 3 colaboradores cada uno y que no van a tener derechos laborales, que van a estar excluidos de la ley de contrato de trabajo. ¿Me queda un minuto? Sí, un minuto más. Y para decir que además lo que yo mencionaba de la reforma del Código Civil y Comercial en su momento era que se había creado contratos que ya habían perdido vigencia hace cerca de 100 años atrás, como la locación de servicios, que ya no estaba reconocida. El Código Civil y Comercial los volvió a instalar con el contrato de agencia y otros más, es largo de explicar, y
esta ley, este proyecto de ley, cuando en el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo dice que la prestación de tareas presupone la existencia de contrato de trabajo, esta ley dice, salvo que se trate de contratos civiles, que son esos contratos que fijó el Código Civil y Comercial, lo que hace que todos los trabajadores que sean contratados por ese tipo de contratos, no se presume que el realizar tareas para una persona sea en relación de dependencia. Y esto facilita que haya un montón de trabajadores expulsados de la protección de la Ley de Contrato de Trabajo. Poder discutir temas como este, no lo digo por decir, sino que realmente esto debería estar pasando hoy en cada facultad, en cada universidad, en cada asamblea barrial. Así que nada, muchas gracias por permitirnos estar acá compartiendo unas palabras y algunas ideas. Gracias también a Guillermo, al primero de los dos Guillermos. Yo soy el único no Guillermo acá infiltrado. Gracias, Guillermo, por la claridad también. Me viene bien también para aprender un poco más. Bueno, supuestamente en teoría somos especialistas. Yo, primer aviso, no soy especialista en el tema ley base. Lamentablemente nos vemos obligados a tener que ser, a tener que trabajar y discutir sobre estas cuestiones referidas al ajuste brutal de este gobierno. Sí somos especialistas más que nada en estos embates, ¿no? En cómo de alguna manera una y otra vez vuelven contra las y los trabajadores. A mí me toca en particular lo que tiene que ver con el capítulo de ciencia y técnica de la ley bases. Dos aclaraciones más. Creo que vale la pena recordar el nombre completo de la ley bases: Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Libertad es un concepto sobre el que voy a volver como parte de esta intervención, pero bueno, los conceptos libertad y Argentina o argentinos que vale la pena poner en discusión. Hemos tenido una revolución argentina, hemos tenido una revolución libertadora, y en ambos casos, digamos, de la mano de las dictaduras, creo que han estado muy lejos justamente de beneficiar a los argentinos y de tener algo que ver con la libertad, ¿no? Bueno, y el segundo aviso, si bien a mí me toca el capítulo de ciencia y técnica, supongo más que nada que me invitan para trabajar lo específico que tiene que ver con los organismos de ciencia y técnica.
son los artículos 3, 5, 6 y 52, que yo ahora voy a tratar de trabajar o de tratar de presentar los puntos salientes. Pero bueno, lógicamente lo que ya dijo Guillermo, que tiene que ver con el lugar que ocupan los trabajadores en esta ley, y cómo esta ley básicamente es un golpe feroz contra las y los trabajadores, lógicamente también tiene que ver con la ciencia y técnica y en definitiva con quienes trabajamos dentro del sistema de ciencia y técnica. Y lo mismo vale para el otro Guillermo, que en un rato va a estar hablando sobre cuestiones de ambiente. Lógicamente mucho de lo que tiene que ver con ambiente viene dado o atravesado por la ciencia o el conocimiento que producimos para bien o para mal en relación con el ambiente. Pero bueno, voy a intentar remitirme más que nada a lo que tiene que ver en principio con los artículos 3, 5, 6 y 52. Fíjense que en el artículo 3 y 6 de la redacción original, porque como bien decían, la redacción va cambiando a medida que parte, digamos, del oficialismo y la oposición va arreglando en función de votos, en función de cargos, en función de un poco más o menos de plata en un presupuesto universitario, por ejemplo. Y originalmente se planteaba la disolución en esta ley bases de la posible disolución de organismos como el INTA, el Banco Nacional de Datos Genéticos, el Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, producto un poco de la lucha y de la movilización social, se logró modificar y que no se puedan disolver estos organismos que acabo de mencionar, como tampoco se pueden disolver el CONICET, la CONEA, el INTI o la agencia, por nombrar algunos de los organismos más importantes dentro de lo que es ciencia y técnica. Pero esto no termina acá. Dentro de esos mismos artículos sí se plantea la posibilidad de la intervención de estos organismos, ¿no? Y cuando hablamos de intervención, obviamente esto suena a los peores capítulos de la historia de nuestro país en relación con las dictaduras, y sí se pueden intervenir con esta ley bases actual la agencia, la CONEA, la CONA, el Servicio Meteorológico Nacional, el Instituto Nacional de Agua, entre otros organismos de ciencia y técnica. O sea que todo esto es realmente muy grave para estos organismos, pero además para la totalidad de los organismos de ciencia y técnica estatales, la ley bases plantea que todos son pasibles de ser fusionados, escindidos, transferidos, modificados a nivel de sus competencias. Es decir, esto vale para todos los organismos de ciencia y técnica. Y cuando me refiero a estas atribuciones, y es algo fundamental de la ley bases, como se plantea dentro de lo que es la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera, energética, básicamente lo que se está planteando es que el Congreso le cede atribuciones al Poder Ejecutivo, es decir, una suerte de reforma constitucional, si bien no es el tema en el cual yo soy ducho, es una suerte de reforma constitucional en la cual Milei directamente puede ser el que se encargue de, sin pasar por el Parlamento, fusionar, escindir, transferir, modificar competencias de todos los organismos de ciencia y técnica. Esto técnicamente, básicamente, implica poder mantener la denominación. Ok, no se puede disolver el CONICET o no se puede disolver el INTA, le mantenemos el nombre, pero implica básicamente que quedamos a merced de que exista un vaciamiento total en cuanto al personal, en cuanto al contenido, es decir, que virtualmente pasen a dejar de existir todos estos organismos. Además, en el artículo 5 se autoriza al Poder Ejecutivo Nacional a disolver el fondo fiduciario de la agencia. Esto tiene que ver con los subsidios PICT, que son básicamente aquello que nos permite a nosotros comprar insumos, comprar equipamiento que son muy caros, no en este gobierno, sino que ya son muy caros hace mucho tiempo, y que estos subsidios, digamos, han sido devaluados en el último tiempo. Bueno, la disolución de este fondo obviamente también atentaría contra la posibilidad de seguir teniendo estos subsidios, que son los principales para poder hacer investigación. Pero además, y esto vinculado también con lo que comentaba hace un rato Guillermo, en el artículo 52 se plantea que básicamente se puede destituir, en lo que tiene que ver con medidas de reestructuración de organismos de ciencia y técnica, se puede destituir, despedir automáticamente a personal de ciencia y técnica, es decir, dejar en la calle directamente ya no solamente becarias y becarios, personal administrativo, sino lo que es personal de apoyo y investigadores del CONICET, lo cual, además de suponer dejar trabajadores en la calle, obviamente también plantea la eliminación directa de distintas líneas de investigación en ciencia y técnica. Pero bueno, un poco como mencionaba hace un rato, esto es lo que tiene que ver directamente con los organismos de ciencia y técnica. El resto de lo que es la ley bases
en lo que tiene que ver con lo que explicó hace un rato Guillermo, en lo que va a explicar dentro de un rato Guillermo, también tiene que ver con la ciencia y técnica en particular. Si hablamos de ambiente, bueno, lógicamente toda esta ley está basada e impulsa toda una serie de medidas que van a favorecer el extractivismo, por ejemplo, de litio, lo que tiene que ver en este momento con que en parques nacionales tengamos a un CEO de Monsanto, todo lo que tiene que ver también con el negacionismo del cambio climático y todo lo que tiene que ver también con los derechos laborales de lo que tiene que ver justamente con el sistema de ciencia y técnica. Todo esto ya está ocurriendo, es decir, por más que la ley base se esté discutiendo y por más que ya tenga media sanción, ya esto que estoy nombrando pasa ahora, sin ley bases, ¿sí? Básicamente este negacionismo, este extractivismo, lo que tiene que ver con los despidos del personal administrativo del CONICET, lo que tiene que ver con la reducción al 50% de las becas de investigación, el vaciamiento real que ya está ocurriendo. Para muestra basta un botón, mi grupo de trabajo, ya tengo cerca de 3 o 4 personas, la mitad de mi grupo, que es, bueno, lamentablemente en estas condiciones no puedo seguir, me paso a trabajar a otro lado, me voy del país, o sea que esa fuga, como se le llama, fuga de cerebro, ese vaciamiento, ya está en curso. Y un poco uno se puede preguntar, bueno, ¿qué antecedentes tenemos, ¿no? de la ley bases? Y tiene que ver también con la intervención de hace un rato. ¿Cómo llegamos a esta ley bases? O sea, esto no comienza acá, ¿no? Si uno se fija, yo solamente al venir caminando para acá, al venir caminando para esta charla, me cruzo con el pabellón de agronegocios, ¿no? El nombre del pabellón de agronegocios no lo puso Milei, y mucho menos la ley base, que todavía no está vigente, ¿no? Cuando hablamos del trigo transgénico, trigo HB4, todo lo que tiene que ver con el extractivismo, es básicamente la plataforma, la propaganda en la cual se monta también el gobierno anterior para hacer política de Estado. Ni hablar de la megaminería, el fracking, la explotación offshore, las megagranjas porcinas. Y cuando hablamos de lo que tiene que ver con el sector de trabajadores de ciencia y técnica, la precarización laboral en la cual se monta un gobierno como el actual, o en su momento el gobierno de Macri, para poder dejar en la calle a becarias y becarios, para poder expulsar al personal administrativo, existe estructuralmente como política de Estado hace rato. La falta de democracia en los organismos de ciencia y técnica, en donde no participan ni pueden participar becarias y becarios, personal administrativo, donde sí participa la sociedad rural o la Unión Industrial Argentina, la pauperización de nuestros subsidios, que ya venía de gobiernos anteriores, la fuerte mercantilización de la ciencia, que se viene dando desde fácil 20 o 30 años, gobierno tras gobierno, e insisto con esto como política de Estado, ¿sí? Me refiero a política de Estado cuando no importa el signo del gobierno, esto sigue pasando una y otra vez. Entonces, y en esto, digamos, quería detenerme antes de terminar mi exposición, ¿no? Yo escucho que se habla mucho de un Estado ausente o de la destrucción del Estado, y por eso me gustaría poner un acento en este tema. Cuando hablamos de políticas de mercantilización, las políticas de mercantilización de la ciencia que tiene este gobierno son políticas que justamente vienen profundizándose gobierno tras gobierno. No hay un Estado ausente y una mercantilización que se da pese al gobierno. Hay un Estado presente, incluso con el gobierno de Milei, que es un Estado presente que mercantiliza, que privatiza, que desguaza el sector público. Discutamos qué es lo que pasa con el sector público. Pero ese sector público que resulta desguazado, desmantelado por este gobierno, la precarización estructural, es una política de Estado. No hay un Estado que se destruye y no hay un Estado ausente, como no hay un Estado ausente en todo lo que tiene que ver con las políticas ambientales, que me refería hace un rato. Si hablamos del trigo HB4, es una política del Estado. Yo hace un rato mencionaba al CEO de Monsanto en parques nacionales. Eso no lo inventó Milei. Si nos vamos un gobierno atrás, al gobierno de Alberto Fernández, tenemos a Antonio Aracre como jefe de asesores del gobierno de Alberto Fernández, ¿sí? El ex CEO de Syngenta. Si nos vamos un gobierno atrás, al gobierno de Macri, tenemos de ministro de Energía Aranguren, ex CEO de Shell, ¿sí? Entonces, ¿tenemos un Estado ausente ahí o más bien un Estado presente justamente como socio, como cómplice, como garante de esas políticas extractivistas, mercantilistas y demás? Y en segundo lugar, había mencionado, quería remitirme también al término libertad, ¿sí? Del cual se habla en la ley base, pero básicamente tiene que ver con toda la política en la cual se monta este gobierno presuntamente
libertario. Me parece que es un término que no se le puede regalar a este gobierno, es un término que no se le puede regalar a Milei. Lo que estamos hablando acá con este gobierno liberal en lo económico y neofascista, en lo político, es obviamente la libertad de quienes más tienen. Es la posibilidad de seguir ajustando a la clase trabajadora, de generar una transferencia brutal de recursos desde la clase trabajadora hacia aquellos sectores que nunca pierden. Insisto, como política de Estado hay sectores que nunca pierden, gobierno tras gobierno. Y en este caso, lejos tenemos un gobierno que vaya a favorecer la libertad de las mayorías. Estamos hablando de favorecer justamente la libertad de ese sector minoritario que está compuesto por empresarios y dirigentes políticos. La casta justamente es uno de los que más se beneficia. Y quería recordar, hablando de libertad y de libertarios, el caso de nuestro último premio Nobel. ¿Ustedes saben quién fue o recuerdan quién fue nuestro último premio Nobel en Ciencia y Técnica? Bueno, se los refresco. Fue César Milstein, ¿sí?, por su descubrimiento de los anticuerpos monoclonales, anticuerpos que todavía seguimos utilizando en nuestro laboratorio. Y César Milstein justamente militó en buena parte de su juventud repartiendo el periódico La Protesta como militante libertario, como militante anarquista, y nada más lejos de las ideas de César Milstein que las ideas de este gobierno neoliberal. Básicamente lo que se pregonaba ahí y lo que yo quisiera, digamos, que volvamos a discutir es justamente la libertad de las grandes mayorías, la solidaridad, el apoyo mutuo y lo que tiene que ver con estos espacios de encuentro. Termino con estos últimos conceptos. Me parece que es importante volver a discutir, cuando discutimos qué es lo que está pasando ahora y qué antecedentes tenemos, también el concepto de democracia, ¿no? ¿De qué democracia estamos hablando cuando tenemos un gobierno elegido como el actual? Hay un concepto, digamos, que viene en su momento de León Rosichner y que retoma también Alejandro Horowitz, que me parece que es un concepto caro, un concepto interesante, que es el de democracia de la derrota, ¿no? Una democracia que queda de alguna manera amañada después de la última dictadura militar y en donde gobierno tras gobierno, no importa el partido, si los radicales, si los peronistas, si el macrismo, si Milei, básicamente tenemos un orden político que se derrumba, que nos está guiando y conduciendo a ese derrumbe, ¿sí? Incluso cuando mencionamos otros nombres, ¿no? Mencioné a Macri, mencioné a Milei, pero Scioli, que era el otro candidato, cuando uno tiene que elegir, Scioli, que era el otro candidato en su momento, hoy por hoy es parte de este gobierno, vino a ayudar a este gobierno. Massa ahora trabaja para un fondo buitre. Alberto Fernández. ¿Qué democracia tenemos? Que tenemos que elegir entre estos tipos, ¿no? Y cierro mencionando un poco lo que venimos trabajando también acá en agronomía con el espacio socioambiental de agronomía, donde intentamos también tener un espacio como para poder parar la pelota, como para reflexionar, como para discutir estas cuestiones, sean ambientales, sean sindicales, sean sociales, hacer un cruce, digamos, intersectorial e interseccional de las distintas problemáticas que estamos trabajando acá en esta mesa, y me parece que este tipo de espacios de encuentro, de debate viene muy bien para poder intentar conformar un espacio de coordinación, una multisectorial, porque una de las grandes tareas que tenemos para llevar adelante es de qué manera este tipo de espacios, este tipo de encuentros confluyen, se transforman en una síntesis que nos permitan enfrentar de manera efectiva a este gobierno que cada día nos tira todo un ejército de nuevas medidas, nos caga balazos, por decirlo así, y es muy difícil enfrentarlo. Así que saludo este tipo de encuentros y paso la palabra. Muchas gracias. Piquetera ya es, en la casa no la ves porque está cortando la ruta. El piquete arrancó, meta goma no más, el fuego crece y el humo inunda. Itanga, maeja, usuru rapea, kanemu piratare. Homo itanga, maeja, usuru rapea, kanemu piratare. Shabashi, 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 shabashi. Sirio mai no ita koko erata, ahibira kwa. Sirio mai no ita koko erata, ahibira kwa. Shabashi.
pesar de los pesares. Estábamos pensando qué decir y en un momento me dijeron, bueno, habla de cómo la ley bases afecta al tema socioambiental. Y me apareció una respuesta que fue, bueno, la ley bases es ante todo una profundización de la situación socioambiental. Y cuando estaba viniendo para acá, digo, bueno, eso tiene tres cosas que les quiero compartir. Primero, ¿qué es profundizar? ¿Qué significa profundizar? Segundo, ¿cuál es la situación socioambiental en esta facultad de decir eso? En esta facultad de decir esto. Y después, el tercer punto, que quizás es lo que más me interesa, porque sospecho que el diagnóstico vamos a estar más o menos de acuerdo, es cómo nos organizamos para enfrentarlo o cómo nos seguimos organizando para enfrentarlo. Respecto a la profundización, a la primera de las tres partecitas, creo que a partir de las intervenciones previas, tanto de Guillermo como de Matías, queda claro que si uno tuviera que mirar la ley bases en términos de grupos de cambios que promueve, hay tres patas muy nítidas, debe haber más, pero hay tres patas muy nítidas. La primera la planteaba muy claramente Guillermo, mi tocayo, que es obviamente atacar derechos laborales, organizaciones laborales, reivindicaciones laborales, victorias laborales de décadas. Se trata de eso, se trata de abaratar costos empresariales, se trata de precarizar, se trata de poner a disposición mano de obra barata para los trabajadores, se trata de evitar problemas. Eso quedó muy claro, Guillermo por suerte nos ayudó a eso. El segundo, que lo venimos también viendo, es obviamente reestructurar al Estado argentino de una manera conveniente, algo que yo creo que ahí está la parte menos original de Milei. Realmente creo que Milei en ese sentido reivindica banderas que son muy claras de lo que fueron las dictaduras de la década del 70 y empezaron con los Chicago Boys en Chile a comienzo de la década del 70, que es pensar al Estado en el marco del neoliberalismo. Un Estado que ya es capitalista, pensarlo en el marco del neoliberalismo. Y en ese sentido es muy poco original. Se trata, estoy de acuerdo ahí con Matías, no de la anulación del Estado, hay un error conceptual muy habitual, pensar que el neoliberalismo quiere una anulación del Estado. No porque se necesitan de leyes para la especulación financiera, se necesita de milicos en la calle para garantizar frente a las protestas sociales, se necesita de universidades cómplices para silenciar o para acompañar, no de la anulación del Estado, pero sí reestructurarlo. Y entonces aparece Telam, aparece atacar la agricultura campesina, se necesita obviamente intensificar los procesos empresariales dentro de lugares públicos, se necesita un CONICET más pequeño, se necesitan más patentes, se necesita básicamente un Estado por y para las corporaciones. Profundizar. ¿Por qué digo profundizar y me detengo acá? Porque venimos hace décadas gritando que esto ya ocurría. Entonces, ahora voy a ir a eso, pero en todo caso sí, claramente el proyecto de Milei involucra cerrar aerolíneas, cerrar Correo Argentino. Estuve ahora hace poquito en Antofagasta de la Sierra, un pueblo en la puna catamarqueña, les están cerrando el correo en un lugar que, entre otras cosas, los jubilados y jubiladas de Antofagasta de la Sierra, a 3.300 metros sobre el nivel del mar, cobran por correo. Entonces, son proyectos turros, pero además son proyectos suicidas, son proyectos ignorantes, son proyectos que no entienden lo que significa un territorio nacional. Yo creo que además de ser una derecha de mierda, es una derecha ignorante, pero profundamente ignorante, que solo vive en 2 metros cuadrados en Capital Federal. Lo digo en serio, no entienden lo que es el territorio argentino. Hay un desconocimiento por completo de lo que significa vivir en nuestro país. Y las personas que lo votaron, los apoyaron, están a tiempo para reconocer que esos miserables tienen que retroceder cualquiera sea la manera. Y el tercer punto, que es el que me toca hablar, y que es complementario al otro, y que es complementario a la destrucción de los derechos laborales y de la destrucción estatal, reconstrucción estatal, tiene que ver con esto
que se llama Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones. El RIGI, un capítulo que yo tampoco soy experto abogado, hago lo que puedo leyendo en cada cosa que me toca, sufro y padezco entender estas cosas que me cuestan mucho, pero entendí que por lo menos tiene involucrado 5 cosas que también de vuelta no son muy originales. Significa quitarle impuestos a las grandes corporaciones, significa quitarle controles que ya de por sí son magros a nulos. Después le voy a contar una anécdota, pero no existen los controles en los temas socioambientales. Bueno, se los quieren quitar. Es un ejercicio muy interesante que se puede quitar, que ya no está, pero igual se puede profundizar. Les quitan también papeles que tienen que presentar, cosas formales, todo para favorecer a las grandes inversiones, que no son grandes inversiones, que son maneras del despojo, por supuesto. Después significa quitar leyes que protegen a los territorios. Eso quizás en algunas experiencias nos resulta raro, pero yo creo que ahí están pensando de manera nítida en algunos territorios del país. Yo creo que están pensando en Chubut, yo creo que están pensando en Mendoza, y yo creo que están pensando en Jujuy. Si yo tuviera que decir en qué estaban pensando cuando escribieron eso, yo creo que eso lo escribieron básicamente las grandes megamineras, las grandes extractoras de litio a nivel mundial, y algunas empresas de agronegocios, pero básicamente están pensando en eso. ¿Y por cuánto tiempo? Por 30 años. Por 30 años. Es impactante que la patria se entregue de esa manera, de esa liviandad. Y ojalá el problema fuera solo Milei. Tenemos diputados que aprobaron esta locura mal escrita, como decía Guillermo, hecho claramente para algunos sectores, y levantan la mano, y los senadores lo contemplan. Entonces el problema es tremendamente profundo, y nuestros rectores patéticos que salen a la calle cuando atentan a las universidades, pero que no son capaces de mover realmente la situación por todo lo que estamos viviendo en general, como si acá alguien se salvara solo, como si acá alguien se salvara sola. Y el RIGI, por supuesto, y lo digo con la cuestión de que mi viejo tuvo una pyme tantos años, es un lugar para favorecer a las multinacionales por sobre las pymes, que también habrá que discutir pymes, pero sabemos que el proyecto que inició dentro de un esquema capitalista, en la fase neoliberal, que iniciaron los Chicago Boys, ahí a comienzos de la década del 70, y que después de la dictadura de Videla y compañía profundizaron, y que después el Menemato reestructuró en la década 90, y que después nunca se revirtió, ese proyecto requiere que básicamente haya corporaciones multinacionales y grupos de especulación financiera, con cómplices locales. Ese es el proyecto de profundización que busca el gobierno de Javier Milei con un montón de cómplices. ¿Cuál es la situación? El segundo de los ejes, la conocen. Desigualdad social inédita en nuestro país, 55% de pobreza, 57, 60 con pibes y pibas. No nos cayó un meteorito. En 1975 creo que teníamos el 6%. Hoy tenemos cerca del 60%. Algo muy mal se habrá hecho. Le podemos poner algún nombre propio, pero algo muy mal sistemáticamente se habrá hecho. Y después procesos de destrucción ambiental y sanitaria. Anteayer tuvimos un encuentro en el Garrahan, en el hospital infantil. Otro de los, obviamente, de los centros más atacados por este gobierno de Javier Milei, financiado, atacado de diferentes maneras. Argentina no tiene datos confiables respecto a nada, ni a prevalencia de cáncer, ni a prevalencia de autismo, ni a prevalencia de diabetes, ni a problemas en tiroides, ni contaminación química del agua, ni contaminación química del aire, ni destrucción de las abejas, ni de monte y deforestación, ni pérdida de pequeños agricultores, como hablábamos antes de la charla, ni concentración en propiedad y uso de la tierra. Nada es casualidad. Esto está llevando décadas de destrucción. Javier Milei lo vino a profundizar, amparado en un desprecio profundo por los gobiernos anteriores, casi con su único mérito a la cabeza. Ahora,
evidentemente tenemos que repensar cómo es el camino para volver, o por lo menos para imaginarnos salida de esto. Acá tenía un montón de anécdotas, no me va a dar el tiempo, y en todo caso después, si quieren, la profundizo. Del último viaje que hice durante 18 días en Catamarca, en La Rioja y en Santiago del Estero, y también de un viaje de hace 3 meses a San Juan y San Luis, las imágenes son las mismas. Las imágenes son las mismas. En Fiambalá, hablando con la responsabilidad de contaminación química, me reconoce que no hacen un control químico del agua en uno de los centros de extracción de litio del país, Fiambalá, donde está la empresa Liexi China. Tampoco la provincia, me decía la secretaria de Ambiente. En San Blas de los Sauces, en La Rioja, me junté con el Consejo Deliberante a preguntar por qué se estaban quedando sin agua, y dice, a nosotros no nos consta, pero ustedes tienen datos de cuánto usa en este caso una empresa pistachera. No tenemos. Esa es una situación sistemática. SENASA está en juicio con la Sociedad Argentina de Apicultores, y SENASA dice que no se están muriendo las abejas por los efectos de los químicos ambientales, y cuando uno le pregunta, ¿y ustedes qué datos tienen? No tenemos datos. No es un chiste, es la manera en la cual se han resuelto una forma particular de pensar la política pública en nuestro país, y que es aprovechada por Javier Milei y sus secuaces. El trigo HB4 que mencionaba Matías, y que aplaudieron de pie CONICET, Universidad Nacional del Litoral, en alianza con Bioceres Ecrobocopatel, Sigman y Huergo de Grupo Clarín, y aplaudieron de pie habiendo entregado el trigo que hoy está en la panza, sobre todo de la gente humilde, que es la que más se sostiene con el trigo porque es lo menos caro, y aplaudieron de pie diciendo que era política pública. Y encima, para responderle a Javier Milei, le decimos que miren que tenemos el trigo HB4, parece que nos estuvieran cargando, mientras Bioceres está en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. ¿A qué voy con todo esto? Al cómo enfrentarlo. Yo realmente creo que necesitamos una agenda propia. Claro que tenemos que tratar de que la ley de bases, con este nombre largo que contaba Matías, no pase. Tenemos que tratar de que no pase. Tenemos que dejar todo, es un desastre que sea así. Pero cuando vamos y salimos de nuestras casas y vamos a lo que está pasando afuera, es solo continuación. Y lo que queda claro es que necesitamos una agenda para saber cómo hacemos bajar este escalofriante número de casi 60% de pobres. Si gana Javier Milei, mal que nos duela, con el voto de los jóvenes y las jóvenes, y con el voto de la gente humilde también, es porque la cosa está mal. Bueno, necesitamos dar respuestas a eso que es un problema real, y dejar de decirles aprendan a votar, porque también las personas están arrinconadas y votan monstruos que aparecen, y apoyan monstruos. Entonces, ¿cómo vamos a resolver ese problema real? Necesitamos que la destrucción ambiental se revierta, que viene acompañado de la destrucción sanitaria de nuestro país. Si no tenemos datos de cáncer confiables en nuestro país, no es una omisión, no es un olvido, es que se fueron durante años poniendo bajo la alfombra porque se sabía que era la consecuencia esperada. Necesitamos en serio que las universidades sean nacionales y públicas, no esta farsa que significa cada vez más ponerla en la alfombra roja. Y tenemos miles de anécdotas para contarles de la Facultad de Agronomía, de la Facultad de Exactas, de las alianzas entre la Universidad Nacional de Córdoba y Porta, de la alianza del CENPAT con Aluar, de las alianzas de la Universidad Nacional de Catamarca con las mineras, de la alianza de la Facultad de Agronomía con los agronegocios, y seguimos de la Universidad Nacional de La Plata con la extracción de litio. Seguimos con un listado porque nos están generando lentamente, como la rana, que se va subiendo un grado, de golpe la naturalización. Y entonces, por ejemplo, en la Facultad de Exactas y Naturales, un profesor, sin inmutarse, dice, vamos a tener que invitar a las corporaciones para que nos digan qué perfil de graduado necesitan en la carrera de biotecnología que estamos terminando. Esto se dijo durante noviembre del año pasado. Entonces, algo estamos haciendo mal, más allá de mi ley. Necesitamos cuál es nuestra agenda para el Estado. Y necesitamos pensar cuál es nuestra agenda, básicamente, para buscar
esa justicia social y ambiental que estamos necesitando. Gracias. Porque con obedecer ya no alcanza. Como siempre, como cada domingo, tenemos la columna de opinión de nuestro compañero y amigo Raúl. El piquete arrancó, meta goma no más, el fuego crece y el humo la inunda. Dime, déjame pasar, le dice el látigo botón, que no, que sí, que no, que este ya no pasa. Piquetera, cortando la ruta entera, porque con obedecer no alcanza. Hola compañeros de Carne de Máquina, nuevamente nos encontramos otra mañana de domingo intentando hacer un análisis que aporte a ubicarnos en la realidad, en la compleja realidad que no se trata de un mapa, sí se trata de un mapa corporal, un mapa que nos ubica como personas, como individuos pensantes ante una realidad que se ha tornado cada vez más compleja en la medida en que los ataques del gobierno nos conmueven, nos limitan la capacidad de acceder a necesidades básicas, nos limitan en la posibilidad de pensar, o más necesariamente nos pone en la posibilidad de pensar que en este todo o nada al que está jugando el gobierno de Milei requiere de la elaboración de
de todas las respuestas necesarias a los ataques que está realizando. En este sentido, al desestabilizar todos los elementos que venían transitando los distintos gobiernos post 1983, requiere que justamente nos plantemos en ese momento en la continuidad de los gobiernos que permitieron que lo que ocurrió previo al 1983, siga vigente, que siga vigente la deuda externa, que no se hayan abierto los archivos de la dictadura, que el modelo de la ley de entidades financieras siga siendo el mismo que antes, que el que planteó Martínez de Oz, que el saqueo, la destrucción de la industria sean ahora el territorio donde pretende desenvolverse el gobierno de Milei. Una industria postdictatorial, una industria que siguió siendo dependiente, y una economía que siguió siendo dependiente de la deuda externa y del endeudamiento. Así como las políticas de saqueo en los territorios, en los campos fumigados, en las montañas saqueadas por la mega minería, así como en los territorios urbanos saqueados por el negocio inmobiliario que pretende ser la moneda por la cual debemos transitar quienes nos concentramos en las ciudades, justamente a raíz del modelo de saqueo en los diferentes territorios. Pero en esta dinámica, el gobierno de Milei, que tiene como trasfondo la deuda externa, y que esta deuda requiere de la confianza de los inversores, de la confianza que se genera en Wall Street, que se genera en el Fondo Monetario Internacional, transita por un borde abismal. Así que es que en esta dependencia del Fondo Monetario, entre los accionistas del organismo, como son China, España y Brasil, que son actores de peso, los tres agredidos por Milei, a esto se suma la reticencia histórica de Alemania, Japón, Holanda, hartos de incumplimientos crónicos de la Argentina. Tampoco cayó simpático, como mencionábamos la semana pasada, el reperfilamiento compulsivo con las empresas energéticas. Los inversores no demoraron en expresar sus quejas en las embajadas correspondientes. Son las mismas embajadas que después pesan a la hora de votar en el Fondo Monetario. Así lo tenemos a Milei de viajero, de mochilero VIP, transitando distintos escenarios. Un hecho sumamente llamativo es la magnitud que le otorga el staff gobernante a los vínculos con Elon Musk, con Mark Zuckerberg y Alan Turing, supuesto creador de la inteligencia artificial. La admiración infantil por haber dialogado con estos personajes que solo cuentan con un andamiaje publicitario, y sí, es verdad, con muchos millones que les permitieron acumular sus descubrimientos tecnológicos, que habría que ver si son los descubrimientos tecnológicos que requiere la humanidad. Deseamos esa alegría y autorreferencia infantil de ser los mejores alumnos por haberse entrevistado con estos personajes. Nos remite a la psicología de este gobierno, una especie de cholunismo primitivo, donde los personajes no dejan de ser lo que son: aquel que imitaba a Leonardo Fabio, aquella que llevaba a Conan
a el programa de Guido Kafka, donde el perro debía cumplir determinadas habilidades, pasando por un charco de agua, en fin, y debemos escuchar a Milei diciendo que es el topo dentro del Estado que está para destruirlo, y ese Estado que está para destruir es el Ministerio de Mujeres, es la herramienta que tenían las luchas de género para contraponer a la violencia machista, y muchos derechos ganados en las calles y en la lucha democrática, a contrapelo de lo que dice el presidente, porque si de achicar el Estado se trata cada vez más, debiera haber menos policía y gendarmería para reprimir, o tal vez, si esté en mente de crear, sí, si quiere hacer crecer lo privado, tal vez cuerpos represivos privados como aquellos de los cardenales, aquel cuerpo creado en la terrible forestal del norte santafesino a principios del siglo XX. En esta limitación de sus propios programas, de su propia gestión, donde han demostrado una incapacidad supina para gestionar, llevando adelante planes que solo están en la cabeza del limitado círculo que excluye al conjunto de la sociedad, donde deben sustituir sus proyectos como el de la dolarización, la aniquilación del Banco Central, donde van autodestruyendo el proyecto que enunciaron, por lo menos, más allá de su posibilidad de realización. De a poco va eliminando cuadros y se queda cada vez con menos armas, más allá de la represión, o más acá de la represión, que es su herramienta fundamental. Enfrentando así por la terrible devaluación de los salarios y por las políticas recesivas en sí mismas, despidiendo trabajadores estatales en blanco y contratado para las mismas tareas, empleados a través de una tercerización, como ocurre en el Ministerio de Capital Humano y en el de Educación. Esta opaca OEI es relativamente opaca porque está metida desde hace muchos años en el mismo Ministerio de Educación y en otros lugares, donde ha convivido con los gobiernos anteriores, pero que en este momento se hizo evidente su presencia tercerizando personal del Estado. En este espiral donde se van cerrando en sí mismos, Sandra Petovelo, y como señala Diego de Genud en una columna de esta semana, se ha desprendido de Pablo de la Torre, el funcionario más poderoso de su mega ministerio. Da cuenta de que, dice Diego, da cuenta de que la crisis múltiple es capaz de devorarla. De la Torre era un hombre clave, casi un ministro paralelo, y había sobrevivido a la renuncia de 3 subsecretarios en apenas unos meses. El jueves 30 de mayo, a las 5:30 de la tarde, la mayor parte del grupo de leales que le reportaba ignoraba por completo que la ministra favorita de Javier Milei había decidido limpiarlo. Lo echaron con los peores modales. Exsecretario de Niñez y Familia de la Torre había llegado con entre 50 y 60 cuadros que en los últimos 10 años habían integrado los equipos de Sergio Massa primero y de Mauricio Macri después. Pero además en Capital Humano tenía unas 700 personas que dependían de sus directivas. Todos ellos están ahora en un limbo de precariedad, tal vez la única condición que los conecta con los millones de personas que dependen de las transferencias de ingreso del Estado y sufren en el cuerpo el impacto del ajuste más grande de la historia de la humanidad. Así que debieron retirarse con una especie de pagadiós, porque cobraron apenas 2 meses. Estaban a prueba como si fueran pasantes sin experiencia, sometidos a las leyes flexibilizadoras de Milei y Petovelo.
digamos como que dicen en las series norteamericanas, has probado de tu propia medicina. Así es como podemos decir que todo muy bien, pero el poncho no aparece. Nadie confía ni les da un peso. El presidente fue a la localidad de Armstrong a Agroactiva, una juntada de chacareros, en el marco de la cual, según informa el sitio de Bichos de Campo, todos los campesinos trataban de sacarse selfies y mostrarle adoración a Javier Milei, pero la realidad es que los campesinos siguen sentados en los silo bolsa y no aflojan la cosecha, y el gobierno no tiene la liquidación de dólares con la que contaba. Y bueno, también ante Wall Street los primeros ven que no tienen apoyo político, o sea el fondo, y después los segundos hacen que bajen los bonos argentinos, que cuesten cada vez menos, y crezca en un periquete el riesgo país. Todo aquello que el personaje se vanagloria de ser exitoso en esos lugares. Pero es así. Quiere destruir, no le importa cambiar de plan. Ahí lo escuchamos desaforado. Así es que la clase política, la clase dominante, la de los capitalistas, representada por personajes de la clase política, confía en la aprobación de la ley Bases, que no le gusta tanto, pero hay aspectos que son estratégicos, como la de sentar una base para que la sociedad quede dominada, para que los trabajadores queden condicionados históricamente. Muchos hablan de que eso, de ser aprobado, será irreversible. Nosotros decimos que es una lucha política que se va a resolver en las calles y que no tengamos miedo. Si la aprueban, ellos pueden manipular y procesar las cosas como para que la cosa salga, pero nosotros debemos confiar en la movilización y en el debate popular por construir nuestro propio programa. Como pueblo trabajador, esta situación nos lleva a la necesidad de construir poder para impulsar un proyecto estratégico que plantee que ningún ser humano viva en la pobreza, contemplando el mejoramiento de nuestras condiciones de vida y junto a ella las condiciones sociales y políticas que puedan garantizarla. Poder popular, una nueva constitución, un nuevo orden político para todo el país. Un abrazo, hasta la próxima. Bueno, otro programa que se va acabando, otro domingo que nos encuentra juntos. Como siempre es agradecer que seamos parte de Carne de Máquina, que nos dejen ser parte de su puesto de trabajo, que Carne de Máquina esté ahí, que en esas rondas de mate, en ese momento de pausa, en tu casa, ese domingo con la familia, que Carne de Máquina esté ahí, que esté presente. Para nosotros eso es maravilloso. Agradecerle a los compañeros y compañeras que están ahí del otro lado, en un programa muy interesante, sabiendo lo que se nos está por venir, porque esto va a venir y tenemos que estar fuertes, tenemos que estar unidos, más juntos que nunca. Con esto yo me voy despidiendo, les mando un abrazo enorme, te mando un abrazo gigante, Tanito, y nos seguimos viendo en la lucha. Muchas gracias, Seba. Bueno, Seba lo dijo todo, ¿no? Sus palabras fueron muy claras. Queremos estar en la ronda de mate, en tu lugar de laburo, compartiendo tus reflexiones y tu lucha diaria de resistencia en contra de esta ofensiva que estamos viviendo los laburantes, los y las laburantes, esta ofensiva brutal, y en cada puesto de laburo lo estamos resistiendo.
fábrica por fábrica, oficina por oficina, escuela por escuela. Estamos resistiendo esta ofensiva, así que bueno, nos hermanamos en la lucha, nos seguimos encontrando en la calle, en el camino de ese mundo nuevo que va creciendo en nuestros corazones. Casa.